Una grave emergencia ferroviaria se registró en la región de Andalucía, al sur de España, tras un accidente entre dos trenes ocurrió cerca del municipio de Ademuz, lo que activó un amplio despliegue de los equipos de rescate y de las autoridades. Según la información oficial, un tren del operador privado Irio, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, salió de la vía. Posteriormente, un convoy de la empresa pública Renfe, que se desplazaba desde Madrid hacia Huelva, impactó contra varios de los vagones que habían quedado sobre el trayecto. Las autoridades confirmaron que el accidente dejó 39 personas fallecidas y más de 120 personas afectadas, de las cuales 48 permanecen hospitalizadas, varias de ellas bajo cuidados especiales. En la zona continúan las labores técnicas con maquinaria pesada para complementar la verificación del área. Sobre las causas, el Ministerio de Transporte calificó el hecho como atípico, señalando que tanto los trenes como la infraestructura habían sido revisados recientemente. El error humano estaría prácticamente descartado y la investigación quedó en manos de organismos especializados. El tráfico ferroviario hacia el sur de España permanece suspendido, mientras el gobierno, la Casa Real y líderes internacionales expresaron mensajes de solidaridad con las víctimas y sus familias. Rodríguez. En efecto, la cifra de muertos está seguramente llamada a crecer en las próximas horas como consecuencia de esas labores de rescate. Las últimas imágenes que hemos visto en directo desde el lugar del accidente indican ya la llegada de unas grúas de gran tonelaje para sacar de esos taludes donde se encuentran los vagones de tren, sacar los vagones de ahí y poder realizar una inspección completa por parte de los bomberos y los miembros de la unidad militar de emergencia. Las primeras informaciones de este accidente comenzaron alrededor de las 7:30 de la tarde de la jornada de ayer. Un tren Irio 6189 había salido de Málaga en dirección a Madrid.
La compañía Iryo es una compañía italiana y si ustedes se preguntan qué hace un tren italiano circulando por las vías españolas, bueno, pues es que las vías de alta velocidad han sido recientemente liberalizadas, son propiedad del Estado, pero están liberalizadas y en ellas circulan trenes españoles, franceses e italianos. Ese tren, el 6189 Iryo, tenía un problema a la llegada a la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Los vagones traseros de ese tren descarrilaban e invadían la vía contraria. Apenas 20 segundos después de ese descarrilamiento, un tren Albia 2384 de la compañía española Renfe, que iba de norte a sur, es decir, desde Madrid a la localidad andaluza de Huelva, se encontraba prácticamente sin posibilidad alguna de frenar con esos restos, con esos vagones en sus vías. El ministro de Transportes, Óscar Puente, narraba así las circunstancias en que se había producido el accidente. El Albia, que es el que se lleva la peor parte, de hecho, bueno, es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase hoy, ¿no? Pero el Albia, digamos que la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las dos primeras unidades del tren. Esas son las dos unidades que han, digamos, caído por ese terraplén de 4 metros. Esa cincuentena de personas seguramente será hacia donde se dirige esta cifra de víctimas que vamos conociendo por el momento. Uno de los principales asuntos que tiene que ver con este accidente es ahora mismo conocer las causas. Quienes estén viendo las imágenes a través de Ditu, a través de YouTube, verán cómo ese accidente se ha producido en una línea recta. Así que el descarrilamiento no tiene que ver con un paso por una curva, con un problema en las vías, aparentemente. Por eso, esta mañana, el presidente de la compañía Renfe, la compañía española Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, en declaraciones a Radio Nacional de España, ya descartaba casi por completo el factor humano como causante de este accidente. Este es un tramo de vía que está limitado a 250. El registro de los trenes ya ha dicho que la velocidad de uno era 205 y el otro 210, es decir, no era un problema de exceso de velocidad, y en una recta pues no es lo mismo que en una curva, como es evidente. Es una vía, como saben ustedes, que está equipada con un sistema de seguridad, de señalización LZB, que básicamente impide errores humanos y por lo tanto pues tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura, y eso llevará tiempo llegar a esa conclusión. Sin embargo, lo que sabemos sobre el material móvil y sobre la infraestructura es que ese tren tenía apenas 4 años de funcionamiento y que había pasado una inspección técnica completa recientemente, y que la infraestructura esas vías habían sido completamente cambiadas en mayo de este año. Esta línea, la de alta velocidad que conecta a Madrid con el sur de España, se inauguró hace más de 30 años con motivo de la exposición universal de la exposición de Sevilla en 1992. La narración de quienes estaban en el interior de esos trenes es absolutamente escalofriante. María es una de las pasajeras del tren Iryo. También en declaraciones a la radio pública detallaba así cómo vivió esos momentos de pánico. En ese punto es donde el tren ya estaba prácticamente, pues si no a la máxima velocidad que coge, pues prácticamente a la máxima. Entonces hemos empezado a notar como una turbulencia en un avión y que intentaba frenar, pero como que no podía al principio, y ya sí que ha empezado a dar frenazos. Se han caído pues las tablets, gente que estaba de pie se ha caído y demás, y ya hemos empezado a escuchar gritos como en vagones de atrás. Y ya se ha ido la luz en nuestro vagón, no, era el último que tenía luz, pero en las 5, por ejemplo, ya no había luz, y ya han empezado a pedir sanitarios y nos han pedido que tuviésemos calma, pero que la situación parecía grave. A esta hora continúan, como decías al inicio, Néstor, las labores de rescate que se han prolongado durante toda la noche en medio de condiciones muy difíciles. Por la noche, por las bajísimas temperaturas en la zona y por las dificultades de acceso hasta el lugar. Las imágenes que llegan en directo son absolutamente estremecedoras, y esta tragedia va camino de convertirse en una de las peores de la historia de los ferrocarriles españoles, Néstor. ¿Tienen idea a qué velocidad iban los vagones, Enrique? Uno de ellos, no sé exactamente cuál es cuál, pero uno de ellos iba a 205, otro a 210, en un tramo que la velocidad estaba limitada a 250 kilómetros por hora. Así que desde ya se ha descartado que sea un problema de exceso de velocidad. En esa línea, la línea de alta velocidad, o en todas las líneas de alta velocidad, en la mayoría de los tramos la velocidad máxima supera los 300 kilómetros por hora. Como era un paso por una estación y por circunstancias propias del lugar, era 250, pero en principio la velocidad no parece ser un factor desencadenante del accidente, pero sí es un factor que agrava las consecuencias del accidente, Néstor. Sí iban de frente, pero por carriles separados,
obviamente uno de los dos se descarriló, ¿verdad? Sí, el tren de la compañía Iryo descarrila sus últimos vagones, los vagones 8 y 9, descarrilan, invaden la vía del tren que venía en dirección contraria, y es como por lo que se produce el accidente. Además, se produce una fatalidad, y es que ese descarrilamiento coincide con la llegada del otro tren. Apenas 20 segundos distan del descarrilamiento con la colisión. Si el descarrilamiento se hubiese producido, como decía el ministro, y el tren que venía en sentido contrario hubiese estado unos metros más atrás o unos kilómetros más atrás, no hubiera pasado seguramente nada, porque el sistema automáticamente hubiera bloqueado los trenes, pero los frenos automáticos parecen haberse activado, pero eso no ha impedido la colisión, porque estamos hablando de un margen de apenas 20 segundos, un vehículo que va a más de 200 kilómetros por hora.